Y el gobierno quiere evitar una nueva huelga docente que estaría comenzando el 27 próximo. Y Mauricio Durán tiene todos los detalles. Hola, Mauri. Bueno, muy buenas tardes, Paola, compañeros. Así es, luego de una extensa reunión de más de 3 horas entre los sindicatos de docentes, como así también las entidades estatales, como ser el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, finalmente no llegaron a un acuerdo y la huelga continúa vigente, que se extendería desde el 27 de septiembre hasta el 27 de noviembre. Lo que exigen los educadores es una equiparación salarial de al menos el 10%, como así también que el PIB del país, que el 7% del PIB, digo bien, se invierta en educación. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto Eladio Benítez, secretario general de la UNE. Desde el 27 de agosto al 27 de noviembre de este año, y en ese marco vamos a estar siendo convocados, según nos informaron acá, el día martes, para poder tratar ese tema. En principio ahora está firme nuestra medida de fuerza decretada por el Congreso Unitario, que va a ser los días 27 y 28, días de movilización nacional y regional. Bueno, y es lo que está ocurriendo en este momento. Van a continuar las reuniones durante las próximas semanas de manera a buscar evitar esto. No obstante, los docentes se mantienen en su postura de ir al paro a partir del 27 del próximo mes. Y son